Ciudadano TV presenta Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a este espacio de entrevistas en donde dialogamos con las principales autoridades y personajes que hacen noticia en el país. Nos encontramos ahora mismo aquí en el Ministerio de Deporte, la sede de este ministerio que tendrá un rol fundamental en las próximas semanas y meses cuando Ecuador participe en los Juegos Olímpicos de Río que se van a desarrollar en el mes de agosto allá en Brasil. Y dialogaremos en los siguientes minutos con el ministro de Deporte, Javier Enderica. Estamos justamente con él aquí en la sede del Ministerio de Deporte. Él, además de ser ministro actual, él fue deportista, nadador de muchísimos años y con mucho éxito en el país, además profesional, con varios estudios universitarios y títulos universitarios, y también ha sido dirigente deportivo como presidente de la Federación de Natación del Ecuador. Gracias por aceptar esta entrevista, ministro, para hablar acerca de lo que está haciendo el gobierno en torno a esta participación que muchos lo están ya denominando como histórica, que podría ser de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Río en los próximos meses. Bueno, muchas gracias, Marco. Efectivamente es la década ganada. Estamos convencidos que en el deporte ha avanzado muchísimo, estamos conscientes de la participación de nuestros ecuatorianos, va a ser de la mejor ahora en Río de Janeiro 2016. Yo creo que ya el logro de llegar a su clasificación es nuestra medalla ganada por todos nuestros 38 atletas. Tenemos ya 4 confirmados también dentro de los Juegos Paralímpicos, que eso también es importante, porque este gobierno, pues, aparte de apoyar en cada uno de los ministerios, el deporte ha sido fundamental. El deporte ha sido tan transversal que está en salud, está en educación, está en inclusión, y dentro de esa inclusión están también nuestros deportistas con discapacidad, dentro del deporte adaptado, y con todo lo que se ha aportado, pues yo creo que los resultados están a la vista con cada uno de nuestros atletas. Es importante, usted lo ha mencionado en algunas oportunidades, ministro, que el hecho de clasificar para los Juegos Olímpicos ya habla mucho de un deportista, por todo el esfuerzo, por todo el sacrificio, por todo el respaldo que recibe del gobierno nacional. Y en este sentido, ¿en cuánto ha cambiado, cómo ha cambiado el deporte con el plan de alto rendimiento que lleva adelante el gobierno? Marco, hay una frase que dicen nuestros atletas, que el plan de alto rendimiento nos cambió la vida. Esa es frase que dicen cada uno de nuestros deportistas. ¿Y por qué les ha cambiado la vida? Porque quizás cuando hablábamos del deporte de mi época, en los años 80, en la década de los 90, era muy difícil pasar una edad de 18, 20 años y seguir siendo atleta de alto rendimiento. Más aún, no se diga ser un padre o madre de familia. Eso era algo imposible, era algo inalcanzable. Pues yo creo que en esta década ganada en el deporte, nuestros deportistas son profesionales. Nuestros deportistas han cursado, obviamente, la universidad, han cursado todos los estamentos del ciclo olímpico, han estado en campeonatos bolivarianos, sudamericanos, panamericanos, han estado dentro de un ranking mundial, están clasificando para instancias ya de Juegos Olímpicos. Siempre vamos a decir que llegar a Juegos Olímpicos es la excelencia, es la gloria en el deporte. Y si nosotros vemos, comparando con el 2012, quizás nuestros deportistas llegaban al 100% para lograr su clasificación. Ahora nuestros atletas, si bien se prepararon para su clasificación, pero ya llegan al 100% ya a competir en Juegos Olímpicos. Entonces ahora tenemos más campeones sudamericanos, récords sudamericanos, tenemos más medallas en Juegos Panamericanos. Muchos deportistas están dentro de un top 5, de un top 10 a nivel mundial. Entonces eso obviamente en nuestra época no teníamos. Por diferentes circunstancias. ¿Por qué, por ejemplo, no había una participación destacada de algún deportista en su tiempo? Recordemos que salvo lo que pasó con Jefferson Pérez, medalla de oro y plata, el cuarto lugar de Jorge Delgado en las Olimpiadas de Alemania fue lo máximo que había logrado el deporte ecuatoriano. Bueno, yo creo que hay un solo Jefferson Pérez, como hay un solo Lionel Messi,
como hay un solo Cristiano Ronaldo, hay un Michael Jordan. Yo creo que nuestros atletas han mejorado mucho su rendimiento. Y ahora tenemos 38 clasificados. En el 2012 tuvimos 35 clasificados. Pero ¿qué es importante, Marco, en esto? Que tenemos ahora la mayor participación de mujeres con años anteriores, con Juegos Olímpicos anteriores. Tenemos 18 deportistas que van a participar por primera vez. Vamos viendo que existe ese recambio. Lamentablemente, décadas pasadas no teníamos una política pública que abarque al deporte en cada uno de sus estamentos. No se diga en el plan de alto rendimiento. Entonces, por eso es que decimos siempre, tenemos esa década ganada, nuestros deportistas les ha cambiado la vida y que se puedan dedicar 100% a hacer lo que les gusta, a representar al país, a escuchar el himno nacional fuera de nuestra patria. Eso no tiene precio, Marco, y ahí vamos viendo los resultados que tienen nuestros atletas. Ahora, de manera muy general, de acuerdo a las marcas que establecen nuestros deportistas camino a Río en el mes de agosto, ¿hay posibilidades certeras, reales de una medalla? Porque el deporte tiene sus cuestiones particulares, puede ser que está bien o está mal en esa jornada, pero hay marcas que a uno ya le dan la idea de a dónde podría llegar y dónde podría ubicarse el deportista. Si nosotros hablamos de nuestros boxeadores, los últimos en clasificar, Julio Castillo, oro preolímpico, Carlos Quipo, podium preolímpico, Marlon Delgado, podium preolímpico, Samantha Arévalo, podium preolímpico, Andrés Chocho está en su quinto mejor tiempo dentro de un ranking mundial. Eso nos da muchas esperanzas, nos alienta mucho el ver que nuestros atletas han mejorado sus marcas, han mejorado su ranking y que no son los mejores deportistas de sus provincias, no son los mejores deportistas de Napo, de Pastaza, de Tungurahua, de Azuay, de Morona, Santiago, de Guayas, de Pichincha. No son los mejores del Ecuador, son los mejores deportistas del mundo. Estar entre los 30, entre los 50, los 60 mejores en Juegos Olímpicos, yo creo que eso es ya la medalla ganada. Si de ahí podemos subirnos a un podio, pues en buena hora para el país, para nuestros deportistas. Pero yo considero como ex deportista, como dirigente, en este momento como autoridad, yo considero que ya nuestros deportistas tienen esa medalla ganada con su clasificación y con su participación que van a tener en los próximos días. A propósito del plan de alto rendimiento, ¿cómo funciona este plan para que la gente conozca cuáles son las bondades que recibe un deportista que es parte de este alto rendimiento? Si nosotros comparamos, Marco, Venezuela, la política pública de apoyar al deportista de alto rendimiento ha sido toda su historia. Colombia lo viene aplicando con una política pública de apoyo al alto rendimiento 3 ciclos olímpicos. Y los resultados han sido muy buenos. Ya están con un buen número de clasificados, con varias medallas en Juegos Olímpicos. El Ecuador, este es el primer ciclo olímpico que estamos apoyando con una política establecida, esa política pública en apoyar al plan de alto rendimiento. Hemos invertido cerca de 41 millones de dólares. Siempre vamos a mencionar que quizás no es que apoyamos a las medallas, no es que apoyamos a los podiums, estamos apoyando a nuestros atletas, a las familias, al deportista como ser humano, no como máquinas de hacer medallas y de preparación. Pero las medallas son importantes, es decir, que también viene a representar todo un esfuerzo, un sacrificio, una preparación de 4 años. Por supuesto, si nosotros decimos que estamos apoyando al ser humano, porque esa ha sido la característica de este gobierno nacional. Vemos infraestructura por todo lado, en educación, en salud, en carreteras, pero eso va en bienestar del ser humano. Entonces, el plan de alto rendimiento, el apoyar a nuestros deportistas, que si bien dentro de los parámetros técnicos tienen que tener un podium sudamericano, tienen que estar dentro de los mejores 5, un ranking top 5 dentro de Juegos Panamericanos, deben estar dentro de un top 10 en un campeonato mundial. Entonces, estamos obviamente apoyando también a la excelencia en el tema deportivo. Entonces, nuestros atletas, si bien todos vamos a aspirar a tener una medalla, pero lograr una clasificación, Marco, eso viene una preparación no de un año, no de 2 años, viene una preparación de varios ciclos olímpicos que tienen que sacrificarse. Siempre vamos a decir que nuestros atletas trabajan 24 horas al día. Y cuando me dicen, ministro, pero 24 horas al día, ¿por qué? Porque nuestros deportistas tienen que entrenar 2, 3 jornadas, tienen que alimentarse 5, 7 veces al día, dependiendo la disciplina deportiva. Y tienen que rendir hoy, en el entrenamiento, lo mejor para mejorar el día siguiente su rendimiento en una jornada más de entrenamiento. Entonces, aquí no se puede desperdiciar un solo día de entrenamiento, de preparación. Entonces, vamos viendo que el esfuerzo, la disciplina, la constancia,
no es fácil para un deportista de alto rendimiento. La presión, la familia, sus actividades personales. Yo creo que nuestros atletas tienen que estar totalmente dispuestos para poder ir mejorando día a día su rendimiento. Pero entiendo que obviamente debe haber madurez de parte del deportista para poder asimilar toda esa responsabilidad que tiene al recibir un apoyo importantísimo del Estado ecuatoriano, pero al mismo tiempo el órgano rector, en este caso el ministerio, debe ejercer un monitoreo, un control, un rol que pueda significar que correctamente el deportista está llevando adelante su vida personal y profesional. Justamente yo creo que el acompañamiento a los deportistas es importantísimo. Si nosotros vemos en nuestra época, era bien difícil cruzar fronteras, competir en Europa. Era un logro que casi no se podía... Era bien difícil, bien difícil. Entonces nuestros atletas a través del plan de alto rendimiento, ¿qué contempla el plan de alto rendimiento? ¿Y dónde va el acompañamiento? Porque también tenemos organismos deportivos que tienen esa competencia de hacer ese acompañamiento. Entonces aquí viene un trabajo mancomunado. El COE, por ejemplo. Principalmente el Ministerio de Deporte, la política pública, invirtiendo 41 millones de dólares en estos últimos años, un promedio entre 10.5, 11.5 millones de dólares por año, que va entre 250 hasta 309 becarios, deportistas que han estado durante todo este ciclo olímpico. Entonces, por supuesto que ingresa el Comité Olímpico Ecuatoriano, las ecuatorianas por deporte, la empresa pública, nuestro brazo ejecutor del Ministerio del Deporte. Ahí sumamos al equipo multidisciplinario, el entrenador, el fisioterapista, un psicólogo, un nutricionista, que les ayude también para su preparación. Todo financiado por el Estado. Todo financiado por el Estado. Entonces aquí vamos viendo que si bien es importante, muy importante, si no tuviéramos el apoyo económico, bien difícil que nuestros deportistas puedan surgir. Si es que no existe ese equipo multidisciplinario, bien difícil que el atleta pueda surgir. Ahora, una pregunta, ministro. Para los Juegos, ¿cada deportista viaja con todo ese equipo o ya es mucho más reducido la presencia de las personas de allá en los Juegos? Bueno, eso ya es la competencia del Comité Olímpico Ecuatoriano. Nosotros transferimos los recursos, los Juegos Olímpicos nos va a costar a nosotros cerca de 185.000 dólares para la preparación, pero ya todo lo que corresponde a la logística del viaje le corresponde al Comité Olímpico Ecuatoriano. Y lo que mencionabas a su momento, Marco, el haber conseguido un bono deportivo como un salario. Porque si no tuvieran un salario nuestros deportistas, bien difícil que puedan mantenerse diariamente a nivel de dedicarse solo a entrenar, por ejemplo. Y que podemos tener incluso hasta 7 salarios mínimos vitales. Y estamos, como habíamos mencionado al inicio, que nuestros deportistas son padres de familia, madres de familia. Si es que no tuvieran ese apoyo económico, bien difícil que puedan surgir en la parte deportiva. Entonces esto es un trabajo totalmente en equipo y mucho tiene que ver también con el talento, con la predisposición de cada uno de los atletas. Entonces aquí vemos que la responsabilidad es de todos para poder lograr mejores resultados en el deporte ecuatoriano. Y usted habló también de lo que ha significado en lo macro para el país esta década, con mejores carreteras, mejor infraestructura, pero aquí también tiene que ver la infraestructura deportiva con los centros de alto rendimiento. ¿Cuánto ha significado esto en beneficio de los deportistas y en beneficio de la masificación deportiva en general? Si bien son centros de entrenamiento para el alto rendimiento, yo considero que los 5 centros que tenemos en todo el país, Río Verde, Carpuela, Durán, Morona, Santiago y el de Cuenca que se lo inauguró en el año anterior, yo creo que es importante para la iniciación, para la formación, para el desarrollo deportivo y para el alto rendimiento. Ahora vemos en los últimos meses cómo está surgiendo los centros de entrenamiento para el alto rendimiento. El de Cuenca. Hay muchos deportistas uruguayos, chilenos, paraguayos, canadienses que ya han visitado nuestro país, han visitado la ciudad de Cuenca para realizar sus entrenamientos de altura. Entonces yo creo que es importante no solo para nuestros atletas, que tenemos esa ventaja. Conversábamos hace 2 semanas con funcionarios de Coldeportes y se quedaron maravillados de ver nuestros escenarios deportivos. Decía yo, como Colombia, como Coldeportes, no tengo la oportunidad de tener un centro de entrenamiento como el de Cuenca, como el de Durán, que conocieron justamente esos dos específicamente. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho en el tema de infraestructura para nuestros deportistas en todo el proceso de llegar al alto rendimiento y que nuestros deportistas que están clasificados, que están dentro de esos 309 deportistas becarios, siempre están concentrados.
especialmente los deportes de combate. Boxeo, lucha, taekwondo, siempre ocupan nuestros centros para mejorar su preparación, su concentración y que todo el tiempo estén ellos vinculados como un grupo de deportistas, como familia, preparándose para representar siempre al país. En algún momento hablamos también de lo que significa la gestión del Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento, es decir, cómo se va a seguir financiando, sosteniendo que es un sitio que debe recibir muchísima atención, una atención diaria, un apoyo permanente, una vigilancia, es decir, un acompañamiento constante para que tenga y brinde las mejores características y posibilidades a los deportistas. Mira, Marco, por eso se creó acertadamente una empresa pública pequeña, que se dedique y que se enfoque directamente a la administración de estos centros de entrenamiento para el alto rendimiento y tratar de que esto sea autosustentable, a pesar que todos los centros de alto rendimiento que existen en el mundo, ninguno es rentable, ninguno es autosustentable, porque el alto rendimiento no es rentable, hay que inyectar recursos para su preparación. Entonces, dentro de nuestros centros que tenemos de entrenamiento para el alto rendimiento, también hemos incluido la parte de iniciación y de desarrollo deportivo. Entonces, ahora nuestras federaciones provinciales hacen el uso de cada uno de esos centros que también pagan por su uso, por su alimentación, por su hospedaje, y eso nos va a permitir también tener recursos para poder hacer el mantenimiento de una infraestructura que le costó mucho al gobierno, que se le ha invertido de buena manera y que nuestros deportistas tienen la oportunidad, porque antes en mi época no sabíamos lo que era un concentrado. Claro. Veíamos en programas de televisión cómo se concentraba Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia. Ustedes se juntaban horas antes del viaje. Nosotros nos juntábamos, ni siquiera teníamos un concentrado de un fin de semana. Nos reuníamos y nos encontrábamos directamente en el aeropuerto. Entonces ahora nuestros deportistas ya conocen lo que es un concentrado y el estar concentrados una semana, 21 días, un mes, un fin de semana, eso ayuda mucho para el rendimiento de nuestros atletas. Bueno, finalmente antes de ir al corte y luego hablar ya de los deportistas que van a participar defendiendo a nuestro país, efectivamente, como usted menciona, un centro de entrenamiento de alto rendimiento no va a ser sustentable al 100%, pero los resultados sí serán o harán la diferencia. Allí se verá realmente lo que significa la inversión que está haciendo el Estado ecuatoriano. El resultado es social y por supuesto que el resultado es deportivo. Entonces aquí se invirtieron recursos y los resultados están ahí. ¿Cuántos niños, jóvenes, adultos que incluso que ocupan los centros de entrenamiento para el alto rendimiento ha sido justamente para fortalecer el buen vivir de nuestros ecuatorianos, fortalecer el deporte ecuatoriano y los resultados están a la vista. Cuando decimos la década ganada, no es una frase, son los resultados que tenemos día a día. Por eso decimos que nuestros deportistas nos tienen mal acostumbrados a sacar buenos resultados. Quizás ya una medalla en un campeonato mundial ya quizás no nos llama la atención. Un campeonato latinoamericano, un récord bolivariano, panamericano. Ya nos tienen acostumbrados. Pero hay que tomar en cuenta de que eso en mi época y en épocas anteriores no lo teníamos. Entonces, por supuesto que se ha hecho bien las cosas. Habrán muchas cosas que podamos ir mejorando en el transcurso del tiempo, no somos perfectos. ¿Es optimista de lograr medallas? Siempre vamos a ser optimistas. Un deportista siempre va a querer subir al podio, eso no lo dudemos. Pero esto es deporte, cualquier cosa puede pasar. Podemos tener la mejor marca y el día anterior quizás no se sintió bien y salió fuera del podio. Entonces, hay muchos deportistas que tenían que haber clasificado de acuerdo a su pronóstico, de acuerdo a sus marcas, de acuerdo a su ranking, y lamentablemente no clasificaron, por A o B razón. Entonces, esto es deporte. Todos nuestros atletas van a quererse subir al podio y van a dejar lo mejor en cada uno de los escenarios deportivos, pero cualquier cosa puede pasar. Si es que tenemos una medalla en Juegos Olímpicos, yo creo que sería lo más grande que podamos tener, porque el deporte une. El deporte une y lo que queremos es a través del deporte, a través de nuestros 38 deportistas olímpicos, a través de nuestros 4 deportistas paralímpicos, que el Ecuador se una más y que poder fortalecer cada una de nuestras actividades diarias y que salgamos adelante como país. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos conversando con el ministro de Deporte, Javier Enderica, justamente aquí en las instalaciones del Ministerio de Deporte. Hemos hecho en este primer segmento una evaluación de lo que significa el aporte del Estado ecuatoriano en los programas de alto rendimiento y el apoyo directo que recibe el deportista. Ahora, después de la pausa, vamos a revisar quiénes
cuáles son los deportistas que van a representarnos a nuestro país en los Juegos que se van a realizar en Río de Janeiro en el mes de agosto. Enseguida regresamos con ustedes. Esto es Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Conversamos con el ministro de Deporte, Javier Enderick, aquí justamente en el Ministerio, en la capital ecuatoriana. Vamos a hablar de los deportistas, pero antes de dialogar de cada uno de los deportistas con su ficha correspondiente, queremos invitar al ministro para que escuche algunas intervenciones de deportistas y periodistas especializados en la materia que le preguntan al ministro acerca de la preparación y cuáles son los objetivos que tendrán los mismos en los Juegos de Río de Janeiro. Adelante, entonces, vamos a presentar a Rosalba Chacha, maratonista ecuatoriana clasificada a los Juegos Olímpicos. Señor ministro de Deportes, ¿usted considera que ha habido un cambio en cuanto al apoyo a los deportistas que se están preparando para los Juegos Olímpicos en comparación con el tiempo en que usted fue deportista a la actualidad? Bueno, indudable lo que dice Rosalba. Yo creo que el apoyo, podemos hablar mucho del deporte del pasado, en mi época, y vamos por un punto algo muy básico. Yo no sabía que eran Juegos Olímpicos, yo no sabía que eran Juegos Panamericanos. A duras penas se fueron dando por añadidura el que podamos ir a un campeonato internacional, a Juegos Bolivarianos, a Juegos Sudamericanos, pero quizás nadie nos decía, allá pueden apuntar. Ahora nuestros atletas ya saben lo que son Juegos Olímpicos, ya conocen sus objetivos, ya plantean una planificación y se ven ellos como protagonistas a largo plazo. Y obviamente en la parte económica nosotros no teníamos apoyo. ¿Quiénes eran nuestros principales auspiciantes? Nuestros padres de familia. Ellos nos acompañaban siempre en cada una de las competencias a lo largo y al ancho del Ecuador. Como se dice, con plata y persona. Con plata y persona. Ahí voy a decir, mi padre siempre en alguna reunión familiar dice, si no hubiese invertido tanto en tantas competencias que ustedes viajaron, quizás ya hubiese tenido una casita, alguna villa vacacional, porque realmente hay una inversión bien fuerte para poder competir, para su implementación, para sus necesidades, sus suplementos vitamínicos. Entonces, ahora vemos cuál es la diferencia. Primero, una política pública. Segundo, un plan de alto rendimiento que garantiza su preparación, que garantiza su indumentaria, que garantiza sus viajes de preparación, sus viajes a las competencias. Un equipo multidisciplinario. Y el último punto, el tener un sueldo que nos permita poder hacer nuestra vida personal también de acuerdo a nuestras necesidades. Y que incluso eso garantiza también los estudios.
porque nosotros también, si bien nuestros atletas buscamos la excelencia en el deporte, pero también buscamos la excelencia en la parte de educación. Vamos a mirar otra inquietud, otra pregunta de un deportista clasificado a los Juegos Olímpicos. Estamos hablando del boxeador Carlos Mina. Él tiene la siguiente inquietud al ministro de Deporte. Adelante. Hey, mi gente, ¿cómo pues? Dímelo, Javier. Quiero saber qué tú crees de los Juegos Olímpicos y en base a nuestra preparación, ¿cómo nos ves? Nuestro querido Carlitos Mina nos sorprendió a todos con su entusiasmo. Inauguramos ahí una escuela de boxeo el año anterior, se llama Trinibox en la isla Trinitaria, y Carlitos nos acompañó justamente a hacer esa inauguración, a entregar implementos. Esa sencillez, esa humildad, ese don de gente, esa es la medalla que tenemos ganada con nuestros atletas. Y la expectativa que nosotros tenemos, hablábamos la semana anterior cuando hicimos ese homenaje de despedida a nuestros deportistas en la concha acústica en Guayaquil, y decía Carlitos, tú tienes que sacar quizás ese pundonor que tienen nuestros atletas, y el hecho de que seas tú preolímpico, pues nos hace soñar, Carlitos, nos hace soñar a todo el Ecuador, pero estamos convencidos que nuestros atletas van a dejar lo mejor de ellos en esta instancia de Juegos Olímpicos, que quizás el que ellos vivan apasionadamente el deporte, el día a día, y que hemos estado muy de cerca de Carlos Mina, pues eso nos enorgullece, nos motiva a seguir trabajando, porque son personas sencillas, son personas humildes, que han venido desde abajo y que ahora están dando esos resultados para el país. Vamos a mirar también una pregunta de Jaime Jaramillo, editor de deportes de la agencia de Noticias Andes. Él también tiene una inquietud en este momento para el ministro de Deporte. Adelante. Señor ministro, Ecuador superó el número de clasificados de los Juegos Olímpicos en relación a los de Londres 2012. Pero ¿cuál es el nivel de estos atletas ecuatorianos? ¿La delegación nacional lleva más cantidad que calidad? Gracias. Yo creo que tenemos cantidad, tenemos calidad, tenemos lo mejor. Y por eso decíamos, nuestros deportistas no son los mejores del Ecuador, son los mejores del mundo. Y al hablar que nuestros deportistas van a estar entre los 60 mejores en algunas disciplinas, en otras entre los 40, entre los 30 mejores del mundo, estamos hablando ya de la excelencia deportiva. Ese es el cambio. Esa es la década ganada de nuestros atletas. Los resultados están a la vista. Entonces estamos seguros y contentos de que nuestros atletas pues van a dar lo mejor en Río de Janeiro. Presentamos también otra inquietud del periodista deportivo de la agencia Andes, Daniel Pin. Él tiene la siguiente inquietud al ministro de Deporte. Adelante. América, Ecuador ha generado política pública para el desarrollo del deporte. Tiene el plan de alto rendimiento. También se han construido en distintas ciudades los centros de alto rendimiento. ¿Este esfuerzo será suficiente para que nuestros atletas logren alguna medalla olímpica, considerando que en otros países se invierte mucho más en el desarrollo de sus deportistas? Muchas gracias. Para nuestro querido Daniel, siempre va a haber algo para poder mejorar. Los recursos son importantes, pero se ha logrado mucho en el deporte del país. Y nosotros estamos construyendo el 80% del presupuesto del Ministerio de Deporte van a nuestros organismos deportivos, en la parte de iniciación, masificación, desarrollo deportivo. Entonces, tenemos que complementar aún más fuerte el Sistema Nacional Deportivo. Y con eso, pues, con esta política de que nosotros podamos tener, ya estamos mirando lo que va a ser Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No nos estamos quedando ya aquí en Río 2016, estamos viendo lo que va a ser en el 2020 y por eso es que ya la preparación vamos a generar esa evolución del plan de alto rendimiento para tener una optimización y obviamente una mejoría en nuestros atletas. Si nosotros consideramos en el 2012, en el 2013, cuando se creó el plan de alto rendimiento, siendo campeón nacional ya era un parámetro técnico para poder acceder al plan de alto rendimiento. Y si nosotros hablamos de que ahora tiene que ser un podio sudamericano, estar dentro de un top 5 en Juegos Panamericanos, un top 10 en un ranking de un campeonato mundial, estamos hablando de cuánto ha evolucionado nuestros deportistas. Y cada vez va a ser la vara mucho más alta. Va a ser mucho más exigente, pero nuestros atletas han cumplido. En el 2013 teníamos 147 becarios.
con un parámetro mucho más fácil, que podemos decir entre comillas. Ahora tenemos con esos parámetros técnicos, que son bien exigentes, tenemos 309 becarios deportistas convencionales y tenemos 19 deportistas con discapacidad. Y con relación a Tokio 2020, ¿va a haber una variación en cuanto tiene que ver al acceso o a la posibilidad o aspiración de los deportistas? Yo creo que ahora llevamos juventud, llevamos experiencia, llevamos muchos deportistas que quizás será el último ciclo olímpico, que queremos darles un acompañamiento, un año adicional para que puedan hacer su desentrenamiento. Entonces estamos apostando a esas categorías prejuveniles, juveniles, que en el 2016 estamos ya apoyando dentro del plan de alto rendimiento a 147 deportistas de esas categorías, porque ese va a ser también el recambio que vayamos teniendo ya en los próximos ciclos olímpicos. Y vamos a mirar también otra inquietud, conocido suyo, su hermano Esteban Enderica, nadador profesional clasificado también para las Olimpiadas. ¿Qué le pregunta al ministro en esta oportunidad? Hola, señor ministro. Mi pregunta va realizada a ¿cómo ve usted la progresión de los deportistas con respecto a lo que fue Londres 2012 y ahora Río 2016? Muchas gracias. Señor ministro, me dice, ñaño, tienes que decirme. Esteban es un deportista excepcional, comprometido con su disciplina, que es la natación, comprometido con su país, comprometido con su provincia, comprometido con su familia. No porque sea mi hermano, pero no conozco, hay muchos deportistas, pero esa disciplina que tiene, esa constancia, esa dedicación que le da día a día, pues es algo excepcional. Él siempre dice que nosotros somos el ejemplo, pero nosotros como hermanos mayores, como mi hermano Juan Fernando, aprendemos mucho de Esteban, mucho de Santiago, que siempre nos dan lecciones de vida. Pero yo creo que él participó en Londres 2012, apenas tenía 21 años, un nadador muy joven, tiene mucha experiencia, y por eso decíamos que esto es deporte, ¿no? Él aspiraba a llegar a su clasificación para aguas abiertas, no pudo, y eso que Esteban fue vicecampeón en Cozumel, en una Copa Mundo. Entonces vemos, esto es deporte, cualquier cosa pudo pasar, no logró su clasificación para aguas abiertas, que consiguió ya el año anterior con récord sudamericano en los 1500 libre. Entonces, si nosotros vemos solo ese evento, de haber ido a Juegos Olímpicos con una marca de 15.25, que ahora tenga 15.07 y que tenga récord sudamericano, vemos la evolución que tienen nuestros atletas, cómo han ido mejorando su ranking, sus marcas, sus posiciones y cómo van dando esos logros a nuestro país. En definitiva, ministro, son 38 deportistas que competirán en 12 disciplinas. Es el mayor número de deportistas en la historia de los Juegos Olímpicos con relación a Ecuador. 38 deportistas, si bien es un numérico que superamos con 2 a lo que fue 2012, Londres 2012, pero son 18 deportistas que van a participar por primera vez. Estamos teniendo ese recambio, que eso es muy importante rescatar, que vamos a tener 15 mujeres, que al final también es un numérico mucho más amplio de lo que llevamos en Londres 2012. Pero yo no me llevo mucho por el numérico, yo me llevo más por cómo lograron su clasificación. Y es lo que mencionábamos, con podiums preolímpicos, con mejores rankings a nivel mundial, con récords sudamericanos. Esa es la década ganada que tenemos con nuestros atletas. Y hablemos de algunos de los deportistas justamente. Comencemos por el marchista cuencano Andrés Chocho, designado por el Comité Olímpico Ecuatoriano para ser el abanderado de la delegación nacional. ¿Cuál es su criterio de Andrés? Bueno, Andrés Chocho quizás en el 2014 no tuvo una muy buena preparación, incluso bajó de categoría en el plan de alto rendimiento, pero esas son las lecciones de vida que nos dan nuestros atletas. Que un atleta cuando se cae se vuelve a levantar, que cuando muchos de los eventos en el 2014 era descalificado porque tenía que mejorar su técnica, mejoró su técnica, sacó provecho de ese equipo interdisciplinario, de que él tenía un biomecánico en su última preparación en español, y que los logros que ha tenido en el 2015, excepcionales, podio en Juegos Panamericanos, quinto mejor tiempo, oro en Juegos Panamericanos, que eso es importantísimo, oro en Juegos Panamericanos. Entonces, dentro de estar con un quinto mejor tiempo en un ranking a nivel mundial, eso nos llena de esperanza.
y la valentía que él ha tenido de representar a su país, porque él va a competir los 20 y los 50 kilómetros marcha. Entonces tenemos muchas opciones con Andrés Chocho. Él ya está en un concentrado justamente en Europa, realizando ya su última preparación, ya vísperas a su viaje a Río de Janeiro. ¿Él no estará en el desfile inaugural? ¿Algo de eso se conoció? A ver, en el desfile hay muchos deportistas, no todos viajan en la misma fecha, sino dependiendo del calendario van a ir durante todo este tiempo. Ya hay deportistas como Andrés Chocho y muchas delegaciones que ya están viajando a diferentes concentrados en Europa, otros regresarán, se mantienen en altura, irán viajando en el transcurso del mes de agosto, dependiendo cuál va a ser el calendario de cada una de las disciplinas deportivas. Ok, vamos ahora con Byron Piedra, justamente cuencano. Byron Piedra, 33 años, atleta maratonista. ¿Qué opina de Byron Piedra? Byron Piedra, ya un deportista con bastante experiencia. Recordemos que él competía antes los 1500 metros, los 5 kilómetros en pista. Yo creo que ya es un deportista maduro que se hizo su evolución en la disciplina del atletismo. Ahora está compitiendo ya la maratón con 33 años. Yo creo que él todavía tiene un ciclo olímpico más. Yo creo que se ha apostado mucho para Byron. Ha sido múltiple campeón sudamericano, recordista sudamericano. Entonces es un gran atleta. Yo creo que es la oportunidad para todos, Marco. Es la oportunidad para todos el disfrutar de Juegos Olímpicos, el disfrutar de estar con lo mejor, con la élite mundial. Pero sabemos que va a ser un gran esfuerzo y que van a estar siempre nuestros deportistas en las mejores ubicaciones ahora en los Juegos Olímpicos. Otra aspirante y que va a tener posibilidades, sin duda, estamos hablando de Viviana Pérez, Aquipay, cuencana también, o Azuaya, de 26 años, marcha 20 kilómetros. Bueno, nuestra querida Paolita, ¿cómo le cambió la vida a Paola? Escuchar el testimonio de ella cuando incluso quería viajar a los Estados Unidos, quería erradicarse allá, un dirigente deportivo de atletismo le trajo nuevamente acá al Ecuador, consiguió sus medallas sudamericanas, panamericanas, se le dio una casita también a Paola, y que ella está dentro de un plan de alto rendimiento, una categoría A, donde ha tenido toda su preparación impecable, y que a la final el fuerte del Ecuador, que también es una de las disciplinas que es el atletismo, que tantos logros ha dado al país, tenemos muchas esperanzas también con nuestra querida Paola en los 20 kilómetros marcha. Y otra que también es importante y hay muchas expectativas por Ángela Tenorio, atleta 100 metros planos, 20 años, de la provincia de Pichincha. Esa es la juventud de que nosotros hablábamos, Marco. 20 años de edad de Ángela Tenorio, que todos los medios de comunicación le categorizan como la deportista, la diamante en bruto, por todo lo que Ángela Tenorio tiene que dar, su capacidad y todo lo mucho que puede dar en el deporte ecuatoriano. Entonces, yo creo que va a tener una de sus mejores preparaciones ahora en Río de Janeiro, pero tomando en cuenta de que ella a la final tiene 2 ciclos olímpicos más. Esta va a ser sus primeros Juegos Olímpicos y vamos a prepararle a ella para que su mejor instancia en Juegos Olímpicos sea en Tokio 2020. Antes de la pausa, con Rolando Saquipay, también marcha 50 kilómetros, 37 años, de la provincia de La Azuay. 37 años, un deportista maduro que va a competir los 50 kilómetros marcha. Hay que rescatar lo que hizo Rolando, porque estaba ya descartado dentro de las posibilidades de la Ecuatoriana por Deporte, del mismo Ministerio del Deporte. Ya sus últimos años pues bajó un poco su rendimiento, y quizás ya llegó a su cúspide como deportista de alto rendimiento, pero nos sorprendió a todos, y eso hay que reconocer. Con 37 años de edad, y era sus terceros Juegos Olímpicos en una modalidad de los 50 kilómetros marcha, yo creo que va a ser una gran competencia con todos nuestros marchistas que van a participar en esa disciplina ahora en Río de Janeiro. Muy bien, vamos a hacer la última pausa. Estamos conversando con el ministro de Deporte y estamos haciendo una revisión de cada uno de los deportistas que nos van a representar en los Juegos de Río de Janeiro. Enseguida regresamos con ustedes. Esto es Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para.
la belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Sin duda hay mucha expectativa en el país de lo que va a ser la participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro en el próximo mes de agosto. Estamos haciendo con el ministro de Deporte una revisión de los perfiles de cada uno de los deportistas que lograron clasificar a los Juegos Olímpicos. Reiteramos, son 38 deportistas que participarán en 12 disciplinas allá en Río de Janeiro. Seguimos con Miguel Ángel Almachi, 31 años, de Pichincha, maratonista. Bueno, yo creo que Miguel ya es un deportista experimentado. Su modalidad, la maratón, su 11º lugar en Berlín, en un campeonato mundial, podium bolivariano. Esos son los resultados que tienen nuestros atletas, ¿no? Quizá lo más relevante, porque ahí tenemos muchos campeonatos internacionales que ha tenido Miguel. Hemos estado fortaleciendo, o la disciplina del atletismo se ha fortalecido, porque tenemos tanto en los 100 metros de velocidad, tenemos los 20, los 50 kilómetros marcha y también tenemos un equipo completo en maratón, y Miguel Almachi es uno de ellos. También estamos hablando de otro marchista, Mauricio Arteaga, de 27 años, de la provincia de La Suay, 20 kilómetros marcha. Mauricio, yo creo que es un deportista, apenas tiene 27 años, consideramos que tiene incluso entre 1 a 2 ciclos olímpicos más. Ahí hizo un traspié en el 2015 que no mejoró la marca a mediados de año, perdón, aquí ahora en el 2016, por el mes de marzo, y que hace unos 2 meses hizo su mejor marca, dejando a muchos atletas por detrás, y que logró también su aspirada, su anhelo de llegar a una nueva instancia olímpica. Otro azuayo, 27 años, Claudio Villanueva, marcha 50 kilómetros. Bueno, Claudio Villanueva, incluso con 27 años ya es padre de familia. Me decía, Claudio, ministro, no nos quite el plan de alto rendimiento, mantenga esa política pública. Digo, Claudio, esa es una política pública, eso ya está establecido. Fue este gobierno que apostó a los deportistas de alto rendimiento. Entonces, lo único que nosotros necesitamos es que se dediquen, que se concentren, que sean disciplinados, que sean buenos padres de familia, que sean buenos hermanos, buenos hijos, que sean buenos deportistas. Y ese es lo que pasa con nuestros atletas. Y Claudio, pues un excelente atleta que también va a participar en los 20 kilómetros marcha. Y por eso decíamos que llevamos prácticamente un equipo completo con todos nuestros marchistas. Y otro marchista también de la provincia de La Suay, Brian Daniel Pintado, de 20 años, 20 kilómetros marcha. Bueno, Brian apenas tiene 20 años, yo creo que es un deportista bastante joven, con él incluso podríamos tener 3 ciclos olímpicos. Tenemos que hacer ese acompañamiento, Marco. Tenemos que estar más cerca de nuestros atletas. Todos los organismos deportivos tenemos que estar mucho más pendientes de nuestros deportistas y ir teniendo los mejores resultados año tras año. Pues
quizás esa medalla de plata en el National Champion en Valley en 2015, yo creo que eso también le catapultó para poder ir mejorando. Y él viene desde abajo, de ser campeón nacional en prejuvenil, en juvenil, en tener varios logros internacionales en sus categorías menores, y ahora a sus 20 cortos años pues ya clasificado para Río de Janeiro. Otra deportista clasificada en la maratón como atleta es Silvia Paredes, de la provincia de Tungurahua. Bueno, si nosotros vemos, nuestros maratonistas ya van teniendo su madurez deportiva, ¿no? Que se han ido enfocando, han estado en otras disciplinas, en otra modalidad del atletismo, y que Silvia, una representante de Tungurahua, ha dado muchos logros al país y que también sorprendió a muchos ya con su clasificación. Yo creo que es una gran deportista, una gran atleta, y conjuntamente con los otros deportistas que van a estar dentro de la maratón, pues va a ser una linda competencia la que ella tenga en los Juegos Olímpicos. Segundo Jami también es de mucha experiencia, 31 años, provincia de Pichincha, participará en el maratón. Segundo Jami, vamos a tener ahí varios duelos, ¿no? Byron Piedra, nuestro querido segundo Jami, tiene 31 años de edad. Todos los maratonistas han más o menos un promedio de edad entre 30 y 35 años. Octavo en la maratón de Sevilla en el 2015, onceavo en Juegos Panamericanos. Entonces vamos viendo que tenemos un octavo lugar en la maratón de Sevilla en febrero en 2015 en España. Entonces nuestros atletas, si nosotros vemos un octavo lugar y dicen, bueno, pero es octavo lugar, pero es un octavo lugar de un campeonato del mundo. Entonces, los resultados que están teniendo nuestros atletas no se subieron quizás al podio, pero están dentro de los 10 mejores a nivel mundial. Otra marchista, 20 kilómetros, y como dicen, para variar de la SUAY, Magali Bonilla, de 24 años. 14 deportistas de justamente la provincia de la SUAY, de los 38. 8 de Pichincha, 5 de Guayas, tenemos 2 de Loja, de Tungurahua, de Pastaza. Dicen porque el ministro es de Azuayo. No, porque ya a la final nuestros atletas cuánto han venido preparándose. Ahí molestábamos ahí incluso con el presidente cuando el MLE ganó el fin de semana 3-0 al Deportivo Cuenca. Y yo le decía, pero en el fútbol, veamos en el deporte amateur, vean los cuencanos cómo han ido mejorando. Una broma ahí que conversábamos con el presidente de la República. Bueno, Marco, nos olvidábamos, Magali, los 20 kilómetros marcha, 24 años de edad, todavía tiene unos 2 ciclos olímpicos. Su clasificación, que fue en Nueva York, en los Estados Unidos, ahora fue en octubre del 2015, con 1 hora 35 minutos, que es una gran marca para Magali. También tiene una medalla de plata en todo lo que era el Open internacional. Entonces, son muy buenos resultados los que tiene Magali. Incluso, si no estoy mal, también creo que es hasta novia de Rolando Saquipay. Los dos son marchistas, los dos se entrenan juntos. Entonces, vean cómo ha unido también el deporte a nuestros deportistas. Narcisa Landazuri, 26 años, provincia del Guayas, 100 metros planos. 26 años, es una gran atleta, Marisol. Yo creo que ha ido teniendo su evolución, competencia tras competencia. De la provincia del Guayas, obtuvo su clasificación, el Grand Prix, justamente en Cuenca, en la altura. Tener una clasificación en ese Grand Prix en Cuenca, tuve la oportunidad de visitar ese Grand Prix, un nivel extraordinario, y clasificar en altura pues no es nada fácil, y siendo una deportista de la costa. Esos son los resultados que van teniendo nuestros deportistas. Novena en el Mundial de Relevos, semifinalista en Juegos Panamericanos 2015. Esa es nuestra deportista, ella es Marisol Landazuri. Marilena Calle, quizás una de las más experimentadas, 41 años, de la provincia de la SUAY, participará en la maratón. Marilena Calle, a sus 41 años de edad. Y esos son quizás esos testimonios de vida. Porque como deportistas siempre vamos a decir tenemos nuestra fecha de caducidad, en el buen sentido. Y a veces vamos viendo esos testimonios y esos retos que tiene el deportista ecuatoriano, que quizás cuando uno o cualquiera puede decir, pero bueno, ya tiene 38, ya tiene 40 años, quizás ya no da mucho, claro, que pueda dar en el deporte.
y vemos que nuestros atletas cómo han ido mejorando su rendimiento. Y a sus 41 años, estar en Juegos Olímpicos, eso es hablar de excelencia en el deporte. Maritza Janet Guamán, ella es también de marcha, 20 kilómetros de la provincia de Loja, tiene 28 años. Maritza, incluso su hermana había participado en Londres 2012, su hermana mayor, y cuando logró su clasificación, cuando lo visitamos en Loja, decía, yo logré mi clasificación, pero ¿sabe qué, ministro? Me puse el mismo uniforme de mi hermana. Y eso es motivante. Su hermana mayor, que a la final también está dentro de su equipo multidisciplinario, que le apoya durante todos los entrenamientos, una familia muy sencilla, muy humilde, pero con ganas de triunfar. Y está logrando su objetivo, que es triunfar en el deporte. Hablemos de la disciplina del boxeo. Ya hablamos hace poco de Carlos Andrés Mina, ahora de Carlos Eduardo Quipo. Él es de Napo, 26 años, 49 kilogramos. Carlitos Quipo, ayer hicimos justamente recibimiento, un justo recibimiento a cada uno de nuestros atletas que van logrando su clasificación. El que podamos, tenía 2 o 3 preolímpicos, y esos 3 preolímpicos estaba buscando su clasificación. Se dio ahora en Venezuela, con una gran participación, porque era la última oportunidad que tenía. El primer boxeador fue Carlos Mina, y quizás ya sus compañeros, Julio Castillo, Marlon Delgado, Carlos Quipo, tenían también su aspiración de llegar a Juegos Olímpicos, no querían quedarse atrás de su compañero de equipo, y que tiene un gran talento, Carlos Quipo, en sus 49 kilogramos. La otra vez tuvimos la oportunidad de seguirle justamente en su pelea vía web, y realmente es un boxeador extraordinario. Marlon Delgado, 75 kilogramos, 23 años, provincia de Pichincha. Bueno, Marlon, 75 kilogramos, tiene 23 años, tiene 2 hijas, es un padre de familia, medalla de oro en el preolímpico, que fue la semana anterior, 4º lugar en Juegos en el preolímpico en Argentina 2016, 5º lugar en el Campeonato Mundial de 2015. Si hablamos de 5º lugar en un campeonato mundial, cualquier cosa puede pasar. Puede ser que esté ahí el podio, pero esto es deporte, vamos a ver qué resultados nos dan nuestros boxeadores. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, para continuar, pero no sé si usted puede referirse a algunos de los deportistas para cerrar con esta revisión que hemos hecho, o de manera general, lo que significa justamente la participación de este equipo que, reiteramos, quizás el que más expectativas está despertando en el país por su preparación y por su dedicación para este ciclo que va a tener su punto culminante allá en Río de Janeiro. Bueno, estamos contentos de la participación de nuestros atletas a lo largo de toda su trayectoria deportiva. Alexandra Escobar, quizás sus últimos Juegos Olímpicos, es la deportista que más logros ha dado en la rama femenina. Neisy Dahomes, que está siguiendo sus pasos, apenas 18 años con su primera participación dentro de Juegos Olímpicos que va a ser en Río de Janeiro, que tenemos una gran expectativa, una deportista de Pastaza. Alfredo Campo, que es un bicicrossista que ha tenido su evolución, que fue ya campeón mundial, que sabemos que el bicicross genera por su complejidad del deporte. Mariana Pajón en los Juegos Panamericanos se cayó y no pudo tener su medalla de oro. Ella ganó medalla de oro en los Juegos de Londres 2012 representando a Colombia. Entonces vamos viendo que nuestros atletas han logrado su primer reto. Su primer objetivo, que era llegar a Juegos Olímpicos. Ahora el reto es mucho más grande, de hacer su mejor participación, de aspirar a estar en una final, que para nosotros eso sería fabuloso, y por qué no pensar en una medalla, en un podium olímpico. Estamos construyendo esa medalla olímpica. Si no es ahora en el 2016, será en el 2020. Pero estamos seguros que con esa construcción de esa política pública, de esa década ganada, el Ecuador no para, nuestros deportistas no paran. Y estamos contentos y orgullosos que nuestros atletas van a dar lo mejor de ellos y representando al país, vistiendo esa camiseta que no todos tienen la oportunidad de vestir, y quizás no tienen también muchos deportistas la oportunidad de escuchar ese himno nacional fuera de nuestra patria. Eso no tiene precio, así que bendiciones a nuestros atletas, suerte, y que estamos pendientes de los resultados que ustedes puedan obtener allá en Río 2016. Y usted, ministro, gracias también por atendernos en esta oportunidad. Finalmente, de César también es una expectativa importante, argentino nacionalizado ecuatoriano que fue abanderado de nuestro país en los Juegos de Londres el 2012, llega, me entiendo yo, en su madurez perfecta del deporte. César de Cesare, un gran atleta.
Y es importante también rescatar, su hija también pertenece al plan de alto rendimiento. César también obtuvo una casa entregada por el gobierno nacional. Todo el Ecuador tenemos que estar pendientes de nuestros deportistas, motivémosles, escribámosles, sigámosles, conozcamos mucho más a nuestros deportistas. Vamos por más, mis queridos atletas. Yo creo que ya tenemos esa medalla ganada, pero su participación, el Ecuador entero los va a mirar. Gracias, ministro, por atendernos a nuestro programa. Gracias, Marco. Hemos conversado con el ministro de Deporte, Javier Enderica, y vamos para cerrar este programa con un Vox Populi. Hemos conversado con algunos ecuatorianos, ecuatorianas en las calles de Quito que se han referido a la participación que tendrá nuestro país en los Juegos Olímpicos. Y a ustedes, como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. ¿Qué le parece la preparación de los atletas ecuatorianos para los Juegos Olímpicos? Bueno, como todos los países deben esforzarse en la educación de los jóvenes, incluso adultos, y se hace a través del deporte también. Creo que en cuerpo sano la mente sana es un adagio que siempre debe estar presente. Por eso el Ecuador, cuando invierte en sus delegados, que es la muestra de nuestro país, debemos todos apoyar y felicitar a los organismos y también a los medios de comunicación que impulsan esta labor social. Dígame, ¿cómo ve la preparación de los ecuatorianos que van a participar en los Juegos Olímpicos? Bueno, yo creo que ha habido un apoyo muy importante, hay gente que nos ha hecho quedar bien fuera del país. Creo que hay una preparación ya muy diferente a lo que años atrás se hacía en cuanto a los deportistas. Estamos bastante avanzando en cuanto a medallas y todo eso. Me parece bien porque el deporte también unifica y los jóvenes tratan de hacerlo mejor por quedar bien en sus provincias, en sus ciudades o en sus equipos, y pienso que está bien. El apoyo al deporte es importante para el bienestar de todos los muchachos. ¿Cree que podremos ganar una medalla? Por supuesto, yo creo que solamente es cuestión de proponerse y en la mente está solamente ir con el objetivo y se llega a hacer algo siempre cuando uno tiene un propósito. Sí, la verdad no estoy al tanto de si estarán preparándose o no. La verdad no estoy al tanto. ¿Pero cree que podemos ganar una medalla? Y se ha mejorado, ¿no? Estos años en verdad se ha trabajado mejor en ese aspecto, pero todavía creo que nos falta. ¿Cree que podemos ganar medalla? Claro, tenemos que ganar como ecuatorianos. ¿Cómo cree que están? Sí están bien preparados, la verdad. ¿Será que podemos ganar alguna medalla? Yo creo que sí. Siempre hay que ser optimistas y positivos, ¿sí? Bueno, veo que realmente pues las autoridades se han preocupado de dotarles lo necesario para que den buen resultado. ¿Sí? Dígame, ¿cree que tenemos posibilidades de ganar alguna medalla? Yo creo que sí, estamos viendo los resultados, ¿no? Lo que he podido ver en la televisión. Han traído medallas tanto de plata como de oro en el alzamiento de pesas. ¿Cree que hay una posibilidad de ganar? Hay que ser optimistas siempre, lógicamente. Ciudadano TV presentó Ecuador no para.